alegría vamos a celebrar. Abre tu corazón, siente la verdad. Hoy es un gran día para empezar. Con alegría vamos a celebrar. Abre tu corazón, siente la verdad. En la iglesia vive, hay felicidad. Bienvenidos, vive, es tu hogar, donde juntos podemos cantar. La fe nos guía, nos hace vibrar. En esta casa vamos a brillar. Voces se elevan como un coral. Amor divino nos hace integrar. Aquí no hay temor, solo libertad. Vives la luz que siempre brillará. Bienvenidos, vive, es tu hogar, donde juntos podemos cantar. A todas las personas, y quiero que comencemos, por favor cierren sus micrófonos para que no quede ningún ruido, y vamos ya a hacer esta pequeña aclaración, que es una aclaración muy poderosa, sabiendo y creyendo que si vamos a enfatizar sobre la palabra de Dios, de lo que se enseñó el día domingo, donde yo decía que el Espíritu Santo no podía entrar en el hombre porque ya estaba el Espíritu de Dios, y que la palabra decía que nosotros recibiríamos poder cuando viniese, valga la redundancia, sobre nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se conecta con el Espíritu que está en nosotros. Pero se da a entender o la confusión es que el Espíritu Santo no mora en el hombre. Y déjenme decirles algo. Quiero hablarles de esto. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, 19 y 20, vamos a hablar este pedacito para que quede claro para cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios dice a través del apóstol: huid de la fornicación, cual otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de qué? De Dios. Escuchemos esto. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero entrar en esa palabra porque aquí está bien claro, y está diciendo el apóstol que dentro del hombre, dentro de cada uno de nosotros, está el Espíritu, y habla del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver varias cosas que son fundamentales. Número uno, recordemos lo más grandioso para nuestras vidas, que siempre hace una polémica para diferentes personas, diferentes pueblos, enseñanzas, y es sobre la Trinidad de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y siempre nos ha enseñado la palabra y la revelación del mismo Espíritu, que son tres, pero uno solo. Un solo Dios, un solo Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno solo. Entonces, quiero empezar a hablarles cosas como estas. Número uno, aliento de Dios como espíritu de vida. Escucha eso. Aliento de Dios como espíritu de vida. Cuando el Espíritu me hablaba, cuando el Espíritu nos revela que el Padre sopla de sí, sale de su espíritu, su aliento se hace espíritu. Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente. Y el versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó en el huerto en Edén al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Escucha esto. Jehová Dios formó ¿qué? Al hombre. Dios hizo al hombre. Hagamos una aclaración.
Dios crea, Dios forma, Dios hace al hombre. Lo esculpe con sus manos lo que está soplando. Y en medio de todas las cosas dice la palabra que en ese momento, como cuando vamos allí al valle de Ezequiel, Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, yo puedo ver una cosa. Dice la palabra de Dios que cuando Ezequiel tiene la visión, que Dios está dando la palabra, que le está diciendo a Ezequiel que hable sobre esos huesos y que Ezequiel empieza a decir que cada hueso se une con su hueso y se empiezan a formar y cada hueso recibe tendones. Dios le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos? Y Dios le dice, dile al espíritu que venga del oriente, del occidente, de los cuatro puntos, y sople sobre ellos y estos huesos vivirán. Escucha esto. Pero aquí la palabra está diciendo que Dios sopla en su nariz aliento de vida, y en ese momento ese aliento de vida es lo que hace que el hombre sea un ser viviente con espíritu. Escúchale esto, viviente con espíritu. Por eso te estoy llevando al paralelo de la creación del hombre con lo que se está viendo o se está viviendo en el valle de Ezequiel de los huesos secos. Estaban ya en pie, aparentemente para Ezequiel ya estaban vivos, eran un ejército, dice Ezequiel, un ejército en gran manera, pero le faltaba algo, que el soplo, el aliento del espíritu de vida. A eso es lo que Dios nos quiere hablar. Por eso Job, vamos a hablar de varios textos para que nos quede esto más claro. Entonces, cuando nosotros miramos esto y vamos al libro de Job, un hombre que está pasando por una prueba, por una tribulación, Job 33:3 dice, mis razones declaran la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios que me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí directamente la palabra está uniendo Espíritu de Dios como soplo que da ¿qué? Vida. Espíritu de Dios como soplo que da vida. El mismo Job está diciendo que el Espíritu de Dios lo formó, pero su aliento, su soplo le dio vida. Directamente hay una unidad. Job está dándonos revelaciones y Job, recordemos que Dios usa a Job para varias revelaciones, el Leviatán y muchas cosas que en el tiempo vamos a tener que empezar a enseñarlas para poder comprender qué es el espíritu que mora de Dios, del aliento de Dios, que es santo, que es santo, que es santo, el espíritu, todo lo que sopla de Dios, todo lo que sale de la boca de Dios. Dice la palabra que no vuelve atrás vacío. Todo lo que viene de la boca de Dios da vida, da poder, da cosas sobrenaturales. Por eso vuelvo a repetir lo que dijo Job. Mis razones declaran la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. A los que les gusta anotar, anote esto. Espíritu de Dios se une con el soplo que da vida. El salmista David también nos habla en el capítulo 33, versículo 5, dice, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová estará, ¿qué? Llena la tierra. De la misericordia de Jehová estará llena la tierra. ¿Qué es lo que se mueve ahora desde el comienzo de la creación? ¿Qué es lo que se mueve sobre la faz de la tierra? Dice la palabra de Dios, si vamos al libro de Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Pero nos enseña el libro de Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el versículo 6 de Salmo dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento ¿de qué? De su boca. Escucha, por la palabra, lo que sale de la boca de Dios, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El aliento de Dios aquí en este momento nos habla de el
poder del Espíritu creador de nuestro Dios, el Espíritu de la santidad de Jehová nuestro Padre. Entonces, la palabra para espíritu en el Antiguo Testamento y en el hebreo es la palabra ruach. Por eso a veces de pronto ustedes han escuchado el ruach de Jehová, el ruach de Dios. No habla Espíritu Santo, está hablando el ruach, el Espíritu de Dios, que significa viento, aliento, aire o espíritu. Por eso en la Biblia aliento y espíritu van juntos, porque es yo, ¿cómo me hago comprender? Cada vez que Dios sopla, cada vez que Dios declara, cada vez que Dios le dice algo, no solamente es que hable, es el espíritu de lo que sale de la boca de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la santidad de Dios, se mueve y todo lo que toca lo hace vida. Por eso cuando Jesús habla, cuando Jesús llama a Lázaro, cuando Jesús ordena y dice, Lázaro, ven fuera, lo que sale de la boca de Jesucristo, de lo que sale de la palabra de Jesús, el Espíritu de vida, de hablando de la Trinidad de nuestro Dios, que Él es uno solo, el Espíritu que hay en Jesucristo, traspasa la tumba, traspasa el lugar, traspasa las vendas y ese espíritu le da vida a quien, a Lázaro. Y Jesús declara, Lázaro, ven que fuera. Entonces, la Biblia te está enseñando que el ruach de Dios, el viento, el aliento, el aire, el espíritu van tomados de las manos, van juntos, van glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esa revelación que si el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo de nuestro Dios, del Padre, está en nosotros, ¿por qué se debe conectar con el poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Está el Espíritu de Jesús, de su Espíritu Santo, ese Espíritu que Jesús habla, el Espíritu que Jesús ordena cuando habla Lázaro, lo que se mueve es el espíritu que hay dentro. ¿Dentro de quién? Dentro de Jesucristo, y se envía, pasa, entra a ese lugar. El espíritu poderoso de Jesús da liberación, da sanidad. Por eso es muy importante cuando nosotros comprendemos y leemos pasajes como la mujer hemorroísa. ¿Qué dice la mujer hemorroísa? Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré limpia, libre de este azote. Y vemos, leemos, escudriñamos la palabra, que Jesús dice algo, que cuando la mujer la toca, Él se detiene. Y toda la gente está tocando a Jesús, toda la gente lo está abrazando, otros yo no sé cuánto de pronto le estarían dando besos en la mano, de pronto acariciaban sus cabellos, qué sé yo, pero una sola mujer logró que Jesús hablara y enviara de su espíritu y proclamara, declarara y decretara sobre esa mujer un aliento que vida. El Espíritu de Jesús le dio vida, le dio sanidad, le dio restauración, le dio restitución, le dio poder y gloria a una mujer que venía 12 años con un problema, 12 años donde se había agotado todo. Pero hay algo que no se había agotado en la mujer: su fe, su espíritu. Ella tuvo que ser conectada al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guiará, nos llevará a toda verdad. Y aquí es donde empezamos a ver, a tener la revelación, a tener la verdad, que el aliento del Espíritu Santo de Jehová el Padre está en cada uno de nosotros. Y eso es lo que el enemigo ha querido minimizar, ha querido opacar en cada uno de nosotros. Porque el que sopló, el que dio aliento, el que sueña contigo, el que sueña con tu futuro, el que ha declarado tierra de bendición, tierra de prosperidad, tierra de paz, el que ha declarado que tu cuerpo es santo, que es sano, que es limpio, ha sido el Padre. Él lo sopló desde el aliento, desde el momento. Por eso Job declara, y tengo que repetirlo, Job declara, dice, el Espíritu de Dios me formó y su aliento me dio vida. Cuando el Espíritu
Espíritu Santo del Padre ha entrado en nosotros por vida, nos dio la vida, se tiene que conectar con el poder del Espíritu Santo, que es lo que Jesús envió para este tiempo. Escucha esto, lo que Jesús envió, acuerda, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, es necesario que yo me vaya para que venga ¿qué? Otro consolador. Está hablando de otro espíritu, el Espíritu Santo. Está el Espíritu del Padre, el que dio la vida, el Espíritu del Padre, que es lo que el enemigo ha querido opacar, que es lo que, que es lo que el enemigo ha querido quitarte, te ha querido robar, ese espíritu que a lo cual dice que lo que tú confieses con tu boca será hecho, que lo que tú declares con tu boca será hecho. Por eso nos conectamos a través del Espíritu Santo, que es el consolador, que es ese, yo no sé si ustedes se acuerdan, aquella predicación que una vez Dios nos dio, que decíamos que es esa descarga eléctrica cuando alguien se le paraliza el corazón y ¡prá! Le meten 200 voltios, el cuerpo vibra, brinca, pero recibe vida. Lo que quiero hacerme comprender en esta hora, que el Espíritu, el aliento, el Espíritu de Dios, el aliento de Dios está dentro de ti, está dentro de mí. Y yo te pregunto, el aliento de Dios, el Espíritu que viene de Dios, que sopló Dios en tu vida, ¿es santo? Claro que sí. Estamos hablando de ese Espíritu Santo que ha venido del Padre. Por eso, Ezequiel capítulo 37, versículos 5 y 6, 7 y 8 dice así: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Escucha, Ezequiel, así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. ¿Y quién es Jehová? El Padre, la cabeza de la Trinidad. ¿A quién? A estos huesos, a nuestros huesos. Yo hago entrar ¿qué? Espíritu en vosotros. ¿Quién hace entrar el Espíritu? No está hablando del Espíritu Santo, está hablando lo que Él está hablando. Dice, y viviréis, y pondré tendón sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carnes, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy ¿quién? Jehová. Por eso es que qué bonito uno poder empezar a comprender y a entender lo que encierra Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera me amó Dios que dio a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todas las veces que tú y yo creamos, no nos perdamos, sino que tengamos vida y vida ¿qué? En abundancia. Y necesitamos del Espíritu, necesitamos de la guía. La palabra lo es bien clara, que Él nos guiará, que Él nos llevará a toda verdad, que Él reargulle de pecado. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace? Tocar el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Versículo 7 de Ezequiel 37 dice, profeticé, mira, profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Qué estaba haciendo Ezequiel? Hablando. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Quiero darte algo y pido a Dios que podamos comprender esto. Ezequiel no está hablando en la carne. Ezequiel no está hablando en una humanidad como la tuya y la mía. Tenemos que acordarnos que cuando Ezequiel está hablando, Ezequiel está cumpliendo, está llevando al día lo que Jesús dijo en un momento: sean imitadores de mí. Hablen, declaren, profetice, dígale al monte, quítese, dígale al sicómoro, échese para allá, quite el obstáculo, le está diciendo, hable. Ezequiel está, ¿se acuerdan que la palabra dice, que Ezequiel dice, fui llevado ¿qué? En el espíritu. Cuando Ezequiel, Dios el Padre le está hablando a Ezequiel que le hable a los huesos, Ezequiel está hablando ¿qué? En el espíritu. Está hablando que eso, por eso la Biblia dice que tú y yo recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, porque cuando nosotros somos direccionados por el Espíritu Santo, el Espíritu que está dentro de nosotros, el hombre espiritual, la mujer espiritual, cuando habla, se fusiona con el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios viviente en nosotros, para que a donde llegue la palabra, produzca vida. A eso es lo que nos habla el Señor. Sí, claro, el Espíritu de Jehová mora en nosotros, pero es lo que el enemigo ha querido robar, es lo que el enemigo
ha querido matar. Por eso Ezequiel dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Te acuerdas que leíamos versículos atrás que Jehová dijo, yo haré entrar espíritu en esos huesos? Espíritu. ¿Y qué hace el espíritu que Dios está ordenando? Darle vida a los huesos, darle vida a los tendones, darle vida al músculo, darle vida a todo nuestro sistema. Entonces, versículo 8, y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, ¿qué dice? Pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dios pone su aliento, o sea, espíritu dentro de los cuerpos para que vivan. Está volviendo a llevarnos al momento de la creación, al momento cuando forma a Adán y sopla. Él está diciendo espíritu, el mismo espíritu del cual yo soplé en ese tiempo en Adán. Hoy está diciéndole Dios a través de Ezequiel, dile que ese espíritu venga y sople sobre ellos. Juan capítulo 20, versículo 21 dice, entonces Jehová les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Está hablando de una vivencia que es total, que es un paralelo, el Espíritu Santo de la Trinidad y la santidad de lo que Jesús estaba soplando de él para nosotros. Por eso él dice que el mundo iba a producir en nosotros aflicción, pero que nosotros no temiéramos al mundo, porque él lo había vencido, porque él nos había dado, ¿qué? Un espíritu. Habiendo esto dicho, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. El mismo gesto que vemos en Génesis capítulo 2 versículo 7, el aliento de Jesús imparte de su espíritu para dar vida. El mismo espíritu cuando Jesús le decía al endemoniado, sé libre, le decía al enfermo, levántate, llamaba a Lázaro. Estoy hablando del espíritu de Jehová que mora en él. El espíritu, ¿te acuerdas? El espíritu. Por eso cuando Jesús desciende al agua, se abre el cielo y el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual mi alma tiene complacencia. Recuerda, fue engendrado por el Espíritu, por el aliento de vida del Padre, porque el Padre lo engendra en una mujer para que a través de ese nacimiento, a través de ese hombre, nosotros podamos vivir y gozar de lo que es ser hombres vivientes. Isaías capítulo 2 versículo 22 dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es él el estimado. El aliento del hombre es temporal. Dice, dejaos del hombre, nuestro aliento es temporal. Si Dios lo retira, ¿qué pasa? Nos morimos. Eclesiastés 12:7, porque quiero finalizar, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, dice que vuelve a Dios, que ¿quién? Que lo dio, el espíritu. ¿De cuál espíritu está hablando? Del espíritu de vida que mora en nosotros, que fue soplado, que es dado por nuestro Dios. Y ese espíritu, pues es un Espíritu Santo. Por eso es poder comprender que está el Espíritu de Jehová, que es santo, y está el Espíritu Santo, que es de la Trinidad. No sé si me hago entender. Si hay alguna pregunta, la empiezan a anotar y con mucho gusto, si quieren, mañana la respondemos. Seguimos trabajando en esto porque es muy bonito poder entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Santiago 2:26, finalizo con este versículo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué podemos ver esto? Que mi cuerpo sin el espíritu que sopló el Padre, sin el espíritu que salió de la boca del Padre, no está en mí, estoy muerto. Estoy muerto. Y yo puedo vivir, tú puedes vivir, pero si no está el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y se conecta con el Espíritu que fue dado por el
Padre a cada uno de nosotros, el hombre seguirá pecando, el hombre seguirá transgrediendo la palabra de nuestro Dios, el hombre seguirá dándole la espada a nuestro Dios. Recordemos siempre que la palabra clave de todo esto es el ruach de Dios, el aliento, el viento, el espíritu. Dios sopla de su aliento y el hombre recibe espíritu de vida. Cuando Dios retire ese aliento, mi amado, el hombre muere y ese espíritu vuelve a nuestro Dios, al que lo dio. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra. Entonces, quiero ser bien claro en esta hora. Tenemos el espíritu que viene del Padre, un espíritu que es santo. Todo lo que es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son santos. Es uno solo. Sopla Dios santidad. Jesucristo sopla, habla santidad y el Espíritu Santo toca, hace es santidad. Todo lo que viene de nuestro Dios es uno y es santidad. Por eso hago la aclaración. Espero que Dios se revele al corazón de cada uno de ustedes, que se revele al Espíritu y haya esta revelación que pocas veces la vemos, pocas veces la estudiamos. Y que tú y yo podamos decir, el soplo de mi Padre está en mí, el aliento de mi Padre está en mí, la vida de mi Padre está en mí, el deseo de mi Padre está en mí. El enemigo lo ha querido opacar con mentiras. Me ha querido decir que no soy, que yo no soy valioso, que a mí Dios no me ama, que Dios no me entiende, que Dios me desechó, que soy lo peor de la humanidad, que soy lo peor de la creación del mundo. No, porque el aliento del Espíritu de Jehová, el Padre, mora en cada uno de nosotros, pero necesita que se conecte con aquel que Jesucristo dijo que iba a ser enviado para redarguirnos de pecado, que iba a ser enviado para llevarnos a la verdad, que iba a ser enviado para que sea nuestra luz, para que sea nuestro faro, para que sea nuestra guía, para que sea todo lo mejor de lo que el Padre tiene para cada una de nuestras vidas. Mi amado, claro, el Espíritu del Padre mora en cada uno de nosotros y el Espíritu Santo de parte de la Trinidad fue enviado para rescatar, para reanimar, para revivir. Nadie puede revivir el Espíritu Santo sino nadie que sea espiritual, nadie que no venga de la Trinidad del Padre, del Hijo y del mismo Espíritu no puede darle vida a lo que Dios ha puesto en ti, porque nosotros podemos resucitar, podemos levantarnos de un pecado, podemos levantarnos de un accidente, podemos levantarnos aparentemente de la muerte y estamos muertos en pecado. Pero si el Espíritu Santo se conecta con el aliento de vida que mora en ti, con el Espíritu de Jehová Santo que mora en ti, vas a tener vida, una plenitud total para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi amado, gracias. Muchas gracias, mis amados, por no comer entero y preguntar, pastora, pastor, no comprendí, no entendí. Claro que el Espíritu de Jehová, ¿cómo no va a ser santo? ¿Cómo no va a ser santo? Por eso él nos busca y se hace templo. Eso fue lo que hizo con Adán. Hizo al hombre y sopló en él. Quiso hacer parte de su esencia, de su vida, templo en el cuerpo de Adán. ¿Y qué hizo Satanás? Lo que hablábamos el domingo. Escondido, allí en el arbusto, esperó la oportunidad para robar y matar, destruir el espíritu, el aliento de vida. Y usó a Eva y a Eva trajo a consecuencia a Adán. Mi amado, no permitamos, y gracias por no permitir que las preguntas, las interrogaciones haya quedado así nomás. Espero que esto haya sido para tu vida, para tu espíritu, una buena aclaración y que ahora, de lo que vamos a hablar el domingo, ahora sí me enamoré más de Dios. ¿Cómo no me voy a enamorar del Padre, mi amado? Si una parte del Padre, su aliento, su espíritu mora en cada uno de nosotros. Así que, mi amado, muchas gracias. Gracias por esta aclaración. Los bendigo. Declaro que esta noche es una noche de victoria, de bendición, es una noche de paz, de regocijo y que el día de mañana, conforme el aliento que hemos recibido de Dios, tú y yo podremos confesar en el nombre de Jesús, creyendo que a través del Espíritu Santo tenemos el poder para decirle a lo que no es en el nombre de Jesús. Y por el Espíritu Santo di gracias porque el día de mañana será un día de victoria, un día de paz, un día de sanidad, un día de restauración, un día de provisión, porque nuestro socorro
viene de Jehová, que hizo los cielos y las tierras. Les amo, les bendigo y muchas gracias. Bendiciones. Mañana, pastor. Vamos a brillar, manos abiertas, todos pueden llegar. Sin importar quién eres, aquí es tu lugar. Las puertas están siempre abiertas de par en par, en par. El amor de Dios nunca se va a acabar. Bienvenidos, vive, es tu hogar. Gracias por conectarte y compartir con nosotros este tiempo de estudio de la palabra. Si no tienes donde congregarte y buscas un cambio en tu vida, eres bienvenido a Vive, Iglesia Internacional. Recuerda que nuestras plenarias presenciales son los domingos a las 9:30 de la mañana, hora Colombia. Nuestra casa, la sede central, está ubicada en Bogotá en la carrera quinta número 2334 en el Hotel Grand Park. Encuentra más plenarias como esta en Facebook, Instagram y YouTube como @ViveICI. Nos vemos pronto en una nueva plenaria familiar. Bendiciones sin límite. Nos vemos en casa. Que tengas un buen día. Como un coral, amor divino nos hace integrar. Aquí no hay temor, solo libertad. Hoy es un Gracias por conectarte y compartir. Hoy es un gran día para empezar. Con alegría vamos a celebrar. Abre tu corazón, siente la verdad. En la iglesia vive, hay felicidad. Bienvenidos, vive, es tu